Y este boleto es un boleto que se pone azul. Vamos a hacer la prueba. Mírenlo. Vamos a ver entonces. Oh, está amarillo. ¡Ay! Se va convirtiendo en azul. Bueno, y hoy este podcast es muy especial y diferente a los que hemos hecho anteriormente y vamos a tener una experiencia de forrajeo. Forrajeo, ahorita les voy a comentar un poquito más de qué se trata toda esta experiencia, que lo vamos a empezar desde este lugar, pidiéndole permiso a la Madre Tierra por recibirnos aquí. Y nuestro tema de hoy, que es muy importante, vamos a hablar cómo el forrajeo es una de las herramientas más poderosas para la supervivencia del futuro. Conózcanlo conmigo. Bienvenidos a Maicilia. Bueno, hoy tenemos un invitado súper especial que va a ser parte de este podcast y de nuestra experiencia forrajeo, y es Javier Suárez. Bienvenidísimo. Muchas gracias por estar acá y cuéntanos qué es lo que vamos a vivir a partir de aquí en este momento. Muchas gracias, Karen. Lo que vamos a hacer es primero una experiencia de forrajeo. El forrajeo es básicamente recolectar alimento del bosque y del campo, ¿cierto? Alimento que no fue cultivado, él se está creciendo de manera silvestre. Ese es el forrajeo. Este en específico es forrajeo de hongos silvestres, algunas especies comestibles que son seguras y fáciles de identificar. También vamos a aprovechar que entramos al bosque para hacer una experiencia de inmersión, para tener los sentidos aquí, la vista, buscando los honguitos, el olfato, sintiendo los aromas del bosque, el oído, estando muy en silencio, escuchando el bosque. Y esa es la experiencia, es una experiencia que resulta muy terapéutica, que está muy probada. Desde el 82 más o menos se está probando este tema del baño de bosque con resultados satisfactorios siempre, en todos los casos. O sea, hay evidencia contundente de que esto es saludable. ¿Cómo se llama el baño de bosque? ¿Dónde viene el origen? Nace en Japón, se llama Shinrin-yoku, y nace en Japón como una estrategia para paliar, para contrarrestar el estrés que se da en las zonas urbanas. Entonces Japón es muy urbanizado, las personas viven muy aglomeradas y eso genera unos niveles de ansiedad y estrés muy alto. Entonces en los 80 el gobierno mismo japonés empieza a investigar sobre alternativas para mejorar esa condición de vida de los japoneses y encuentra en el bosque esa clave, porque el espacio de bosque es terapéutico en sí mismo. Por ejemplo, los árboles y todas las plantas liberan fitoncidas. Las fitoncidas son unas sustancias que salen en aerosol y que sirven para eliminar las plagas. Sirven, por ejemplo, para matar insectos, para matar otros hongos, ¿cierto? Esas sustancias, las fitoncidas, nosotros las absorbemos en nuestro sistema y fortalecen el sistema inmune. Entonces, el solo hecho de respirar el aire emanado por los árboles, por el bosque, ya es en sí mismo muy terapéutico. Ay, muchísimas gracias, Javier, y bueno, vamos a vivir esta experiencia. Bienvenidos a la supervivencia del bosque. Bueno, y encontramos una especie que es muy difícil de encontrar, porque como él nos decía al principio, es una suerte lo que encontramos en el bosque. Y mira lo que encontramos. ¿Qué encontramos, Javier? Mira, Karen, aquí lo curioso más que la especie, este es un hongo del género Lacrimaria. Ok. Lo podemos ver por la exudación que tiene, esa exudación como una salvia que cae en las goticas. ¿Sí la vemos? Sí, como si sudara. Como si sudara, por eso es Lacrimaria. Okay. Y lo curioso en este es este crecimiento que lo llamamos teratomórfico. Es un crecimiento anormal porque los otros honguitos, los otros primordios están creciendo desde el mismo cuerpo, desde la misma seta. ¿Ves aquí como esta lanita? Es el micelio. Okay. Y estos honguitos pequeños están alimentándose de este hongo más grande de su misma especie. ¡Qué hermoso! Entonces, esta parte es el micelio. Mira qué lindo. ¿Ves esto acá como estos pelitos blancos? Sí. Las hifas que conforman el micelio. Y están extendiéndose, alimentándose de este hongo grande, que es un hongo Lacrimaria del mismo género.
Es increíble porque justo me dijiste cuando entramos, y eso que cuando salgamos vamos a encontrar los hongos de despedida que son diferentes a los que hicimos en el camino, y encontramos esta belleza que me estás diciendo que es comestible. Cuéntame de él. Sí, este es del género Calvatia y la especie es Calvatia rugosa. Es un puffball, es un hongo de estos que sus esporas se desarrollan como en un saco. Esto es un saco, adentro se desarrollan las esporas y es comestible siempre y cuando la gleba, esta parte, esté blanca. Wow, parece como un pan. Parece un pan. Ay, en este estado es comestible. Parece un pedazo de pan. Esto es lo que llamamos la gleba. Si está blanca es comestible, si está amarilla ya está pasada. Llegando a un bosquecito de pinos encontramos esta belleza. ¿Y ese quién es? Este es un pequeño higroside, del género higroside. ¡Ay, es rojo! Los colores del género higroside son muy bellos. Es generalmente tóxico, se podría ser higroside miniata, pero los colores son bellísimos. Hermoso, nunca había visto un honguito rojo así en el bosque. Bueno, y en este lugar tan hermoso encontramos en el barranco, en el talud, algo que normalmente no se ve. Cuéntanos qué es. Mira, aquí hay dos cosas. Primero, estos resticos de Cimatoderma, que es un hongo que es bastante medicinal. Cimatoderma, perdón, en coltricia, este es coltricia, no Cimatoderma. Entonces estos resticos de coltricia, pero aquí hay algo muy interesante que vamos a sacar y vamos a revisar. Parece que es un hongo del orden de los boletos. Esto es un boleto. Los boletos son honguitos con esponja, el limenio después de poros, entonces se ve como esponjoso. Y este boleto es un boleto que se pone azul. Vamos a hacer la prueba. Venlo. Vamos a ver entonces. Oh, está amarillo. ¡Oh! Se va convirtiendo en azul. Hola, ¿qué encontramos aquí? Mira, encontramos un grupo de Coprinellus disseminatus. Wow. Este es un honguito muy pequeño asociado a zonas urbanas, asociado a las casas, por eso lo encontraste aquí atrás en tu casa. Este honguito es comestible, o sea, este honguito lo podemos comer, pero no ha sido utilizado en la cocina generalmente porque no tiene casi carne. Además es un honguito muy efímero. Él nació hoy, este grupito, este tipo de crecimiento lo conocemos como cespitoso. Cuando son así estas familiecitas es gregario y cuando son varias familias juntas es cespitoso. Mira que crece como el césped. Ok, wow. ¡Ay! ¿Y estos chiquititos? Esta es una ¿Qué familia es esto? más joven, es una familia más joven. Mira, cuando están jóvenes tienen el sombrerito más blanquito y más cerrado y cuando ya están mayores como estos, el sombrerito se pone más oscuro y se abre un poco. Lo reconocemos también primero por esta forma de crecimiento tan gregario, pero además el sombrero de estos Coprinellus siempre va a tener estos pliegues. Bueno, y aquí encontramos unos que les queremos mostrar que muchos los ven de pronto en los parques o en las caminatas. Son muy fáciles de reconocer y aquí los tenemos en este momento y se llaman las lacarias. Cuéntanos un poquito de ellas, Javier. Sí, Karen, como decís, son hongos muy comunes. Los encontramos creciendo por áreas grandes, en bosques, en prados. La lacaria es un hongo comestible, el género lacaria es comestible, es fácil de reconocer porque él es concoloro. Concoloro quiere decir que todo el honguito es del mismo color, ¿cierto? Así que él no cambia, aquí se hace más claro, aquí un poquito más oscuro, pero todo es de ese mismo color como rosa.
y las láminas son muy separadas entre ellas, son láminas muy grandes, muy separadas entre ellas. El pie es fibroso, cuando lo partes es así fibroso. Estos honguitos pueden comerse, de hecho se consideran buen comestible. ¿Cuál es el problema? Que generalmente los encontramos muy pequeños, con poca carne y que el pie se les retira. Ahora cuéntame de estas bellezas que yo cuando los vi me emocioné y dije, ¡ay, una trufa! Pero no. Sí, estos son bola de tierra común. El género se llama Scleroderma. Crecen en la tierra superficialmente, por eso no son trufas. Las trufas crecen por debajo de la tierra, por eso utilizan para las trufas, necesitan un buscador, un cerdito, un perrito o algo que las huela porque tienen un olor muy fuerte y que las olfatee y que las desentierre. Encontramos una macrolepiota. ¡Wow! ¿Qué es esta belleza? Macrolepiota es un género de hongos comestibles. La más común es la macrolepiota procera, que crece también en Colombia. Hay macrolepiota colombiana, se podría hacer macrolepiota colombiana, la especie como tal. Hay una especie de macrolepiota que es macrolepiota colombiana. Okay. Macrolepiota tiene una característica y es que el pie es muy esbelto. Pueden crecer grandísimas, el sombrero se puede preparar como a la plancha. ¡Wow! Son muy ricas. O sea, vendría siendo como una preparación de una carne, por decirlo así. Sí, okay. Como una carne. Sabes que los hongos pueden ser un muy buen sustituto de las carnes. El pie de macrolepiota es muy adornado. La voy a sacar para acercarla un poco a la cámara y que veamos el pie, que es muy largo y es muy adornado. Wow, miren este adorno tan bello. Sí, es como atigrado.